Imagina que estás en el desierto, cargando una botella de agua. Encuentras a alguien desplomándose con la garganta seca y los ojos implorando ayuda. Sin dudarlo, le entregas tu botella, lo ves beber hasta la última gota, y en cuanto recupera las fuerzas, en lugar de darte las gracias, usa la botella vacía para golpearte en la cabeza y quitarte los zapatos. Parece una escena de película de terror o una parábola sobre la maldad pura. Pero lo cierto es que esto ocurre a diario en oficinas, salas de estar y grupos de mensajería. Lo que nadie te dice es que la mano que extiendes para sacar a alguien del hoyo suele ser la misma que esa persona morderá, para demostrarse a sí misma que nunca estuvo ahí abajo. Crecemos escuchando que la gratitud es la memoria del corazón, pero en la cruel práctica de la supervivencia humana, la gratitud es una carga demasiado pesada para la mayoría de la gente. Maquiavelo, ese hombre al que se le etiquetó como el maestro del mal, en realidad era solo un realista que comprendió algo que tu bondad te impide ver. La gratitud tiene fecha de caducidad y el resentimiento es eterno. Cuando ayudas a alguien de forma generosa, sacrificando tu tiempo, tu dinero y tu paz, no solo le haces un bien. Sin querer, estás cometiendo un ataque psicológico contra el ego de esa persona. El peso de una deuda impagable es el veneno silencioso que corroe las mejores amistades. Piensa en la persona a la que más ayudaste en la vida, a la que rescataste cuando el mundo le dio la espalda. Al principio, su alivio fue genuino. Te llamaba llorando, diciéndote que eras un ángel, que nunca olvidarían lo que hiciste. Pero el tiempo pasa y esa cálida gratitud comienza a enfriarse, transformándose en algo rancio. ¿Por qué sucede esto? Porque a nadie le gusta sentirse en deuda. Hay una cuenta invisible en la mente de quien recibe ayuda. Cada vez que esa persona te mira, no ve tu bondad, ve su propio fracaso reflejado en tus ojos. Eres el archivo viviente de la etapa más humillante de su vida. Sabes cómo lloró, sabes lo destrozado que estaba, sabes las debilidades que ahora quiere ocultar al resto del mundo. Para que vuelva a sentirse poderoso, para que pueda caminar con la cabeza en alto, necesita borrar el archivo. Y por desgracia, el archivo eres tú. La traición en este contexto no es un acto de malicia gratuita, sino un mecanismo de defensa desesperado para restaurar la autoestima de la persona que fue ayudada. Maquiavelo explicó que los beneficios deben otorgarse gradualmente, como pequeñas dosis de medicina, para que se aprecien mejor y duren más. Cuando das todo de golpe, cuando resuelves el problema de alguien de forma definitiva y heroica, le quitas la oportunidad de librar sus propias batallas. Te conviertes en un gigante frente a un enano. Y el enano, en lugar de admirar tu altura, empieza a odiar su pequeñez. Esta disparidad crea una incomodidad insoportable. La persona ayudada empieza a buscar defectos en ti para equilibrar la balanza. Empieza a decirse a sí misma que solo ayudaste para presumir, porque te sobraba dinero o porque te gusta controlar a los demás. Distorsiona la realidad para transformar tu acto de amor en una maniobra de manipulación. Es un ejercicio mental fascinante y cruel. Si eres el villano controlador, ya no tienen por qué estar agradecidos. Se sienten con derecho a atacarte porque, en su narrativa distorsionada, simplemente se están liberando de una opresión que nunca ejerciste. La mayoría cometemos el error de creer que la lógica humana se rige por las matemáticas de la reciprocidad. Pensamos que si damos 10, recibiremos 10 a cambio, o al menos 5. Pero la psicología de la deuda impagable opera a base de resta. Cuanto más das, menos siente la otra persona que puede corresponder. Y cuando la reciprocidad se vuelve imposible, la única salida para el ego es la aniquilación del dador. Por eso ves hijos que abandonan a los padres que les dieron todo, parejas que roban a quienes los financiaron al principio y amigos que difunden rumores sobre quienes los acogieron. Intentan romper el espejo. No soportan mirarte y recordar quiénes eran cuando no tenían nada. Te has convertido en el símbolo de su necesidad. Mientras estés cerca, la historia de éxito que quieren contar al mundo tendrá un hueco
Una nota a pie de página que diga que solo llegaron allí porque los llevaste en brazos. Y nadie quiere ser el héroe que necesitaba ser llevado en brazos. La traición final es el golpe de gracia en esta relación de dependencia. Cuando la persona a la que ayudaste por fin logra valerse por sí misma, lo primero que hace es patear la escalera que usaba para subir, y lo hace con una frialdad que te deja sin palabras, porque lleva meses ensayando este momento. Mientras tú creías que la amistad se fortalecía, ella acumulaba pruebas de que eres una persona difícil, de que exiges demasiado, de que eres tóxica. Todo para que el día que te dé la espalda pueda dormir tranquila, sintiéndose la verdadera víctima de la historia. Es un ciclo de autodestrucción de la memoria que Maquiavelo describió con precisión quirúrgica hace siglos, observando cómo los príncipes que llegaban al poder, gracias al favor ajeno, rara vez permanecían allí sin eliminar a sus antiguos benefactores. El benefactor es una amenaza constante para la autoridad y la autonomía del nuevo vencedor. A menudo, la ayuda que ofrecemos se basa en nuestra propia necesidad de ser héroes. Nos posicionamos como salvadores y, sin darnos cuenta, alimentamos una dinámica de poder. Sin embargo, el precio de ser el salvador es vivir rodeado de personas que se sienten salvadas y por lo tanto inferiores. Esta inferioridad se encona en las noches silenciosas e insomnes de quien fue ayudado. Empiezan a observar cada gesto, cada palabra, buscando una señal de arrogancia para justificar el odio que empiezan a sentir por ti. Si das un consejo, dirán que eres arrogante. Si no, dirán que eres indiferente. No hay un desenlace victorioso para quienes ayudan demasiado, porque el exceso de luz del benefactor termina cegando a los que están en las sombras. Y cuando alguien está cegado, el primer instinto es atacar lo que le rodea para sentirse seguro. Lo que más duele no es la pérdida de lo que diste, ya sea dinero, tiempo o energía. Lo que rompe el corazón es darte cuenta de que tu generosidad alimentó la destrucción del vínculo. Es comprender que si hubieras sido un poco más egoísta, tal vez esa persona aún estaría a tu lado. La amabilidad extrema altera el equilibrio de las relaciones humanas, que son esencialmente intercambios entre iguales. Al convertirte en el proveedor absoluto, rompiste la igualdad y condenaste la relación al fracaso. La otra persona, sintiéndose aplastada por tu perfección o tu capacidad de dar, prefiere la compañía de quienes nunca hicieron nada por ella, porque cerca de estas nuevas personas puede fingir que siempre fue fuerte, siempre independiente y siempre dueña de su propio destino. Cerca de ti solo es el desgraciado que fue rescatado. Necesitamos aceptar la realidad de que los seres humanos se mueven por el interés propio y la preservación de su propia imagen. La gratitud requiere una madurez espiritual que la gran mayoría de la población no posee. Requiere que una persona acepte su vulnerabilidad y honre a quienes le ofrecieron ayuda, sin sentirse menospreciada por ello. Debido a que esta madurez es poco común, la traición se convierte en la regla, no en la excepción. Te conviertes en el villano de la historia de alguien simplemente porque fuiste el único a quien le importó lo suficiente como para estar presente cuando la historia casi terminó. Es una amarga ironía. Tu presencia es un recordatorio de lo que quieren olvidar. Por lo tanto, antes de lanzarte al fuego para salvar a alguien, debes comprender que las cenizas pueden ser todo lo que quede de tu reputación en manos de esa persona. Esta dinámica no es un error. Es una estructura de comportamiento social que Maquiavelo trazó para advertir que la política de las relaciones humanas se basa en la percepción y el poder, no en las buenas intenciones. Si no entiendes las reglas del juego, siempre serás la pieza sacrificada en el tablero de alguien a quien ayudaste a construir. La traición es la prueba de que la deuda era demasiado grande para pagarse con amor, por lo que se saldó con sangre emocional. El sentimiento de injusticia que sientes ahora es el resultado de aplicar una moral romántica a un mundo que opera con un mecanismo de supervivencia. La pregunta que martilla la cabeza del traicionado es siempre la misma: ¿por qué yo? Pero la respuesta no está en lo que hiciste mal, sino en lo que hiciste bien hasta el punto de sofocar a la otra persona con tu utilidad. Si la gratitud es tan frágil y la ayuda puede convertirse en una amenaza para el ego ajeno,
¿Cómo podemos diferenciar entre quienes merecen nuestro esfuerzo y quienes usarán nuestra bondad como arma? ¿Y no reside el problema precisamente en cómo nuestra propia naturaleza nos impulsa a asumir este papel de salvadores? La cruda realidad, que he visto repetidamente en carreras exitosas que terminaron en aislamiento, es que la traición no proviene de un plan malvado urdido en un laboratorio, sino de un instinto biológico de supervivencia que Maquiavelo comprendió como nadie. Cuando miro hacia atrás y analizo las historias de quienes fueron apuñalados por la espalda, veo un patrón que va mucho más allá de la falta de carácter. Es la lucha del animal humano por no sentirse inferior. Es necesario comprender que a la biología no le importa tu moralidad ni lo bueno que seas. El cerebro humano está programado para detectar amenazas, y lo que pocos se atreven a admitir es que tu excesiva amabilidad puede ser interpretada por el subconsciente de la otra persona como una forma de agresión. Sí, has leído bien. Al ser la persona que lo resuelve todo, quien tiene todas las respuestas y quien nunca falla, te conviertes en un estándar de perfección que la otra persona nunca alcanzará. Y su biología, para protegerla de la depresión de sentirse inútil, comienza a convertirte en un blanco. He visto esto en amistades que han durado décadas. Quien recibe ayuda empieza a desarrollar una alergia silenciosa a la presencia del benefactor. No es que haya olvidado lo que hiciste, es que lo recuerda demasiado. Y ese recuerdo es una carga. Maquiavelo decía que los seres humanos son por naturaleza ingratos y volubles. No lo decía por pesimismo, sino porque observaba que el miedo es un motor mucho más estable que el amor. El amor depende de la voluntad del otro, y la voluntad humana cambia como el viento. Pero el miedo a ser inferior, el miedo a ser el protegido para siempre, ese miedo es constante. Cuando te conviertes en el salvavidas de alguien, dejas de ser un amigo para convertirte en una función. Te conviertes en el resuelto, el fuerte, el pilar. Y aquí reside el peligro, porque nadie quiere depender eternamente. La traición es el grito de independencia de un alma que se siente demasiado pequeña al lado de tu generosidad. Lo que he visto en muchos casos es que la persona a la que ayudas empieza a competir contigo en silencio. Ya no quiere tu ayuda, quiere tu lugar, quiere demostrar que su éxito no lleva tu marca. Maquiavelo explicó que los hombres están tan cegados por sus propias ambiciones que muerden la mano que los alimenta solo para saborear su propio poder. Hay un mecanismo oscuro aquí. Para que la otra persona se sienta dueña de su propio destino, necesita eliminar la evidencia de que alguna vez fue un marginado. Y esa evidencia eres tú. Por eso la traición suele ocurrir precisamente cuando la persona a la que ayudaste empieza a prosperar. Es el complejo de Dios de quien fue ayudado. Ahora tiene alas y lo primero que quiere es volar lejos de quienes vieron caer sus plumas al suelo. Tenemos la tendencia a pensar que la bondad crea un campo de fuerza a nuestro alrededor, pero la biología del poder nos dice lo contrario. Si te vuelves omnipresente, te vuelves predecible, y lo predecible se manipula fácilmente. He visto a personas maravillosas descartadas como basura simplemente porque se volvieron demasiado útiles. Cuando eres útil todo el tiempo, pierdes tu valor como individuo y te conviertes en un recurso. Y los recursos se usan hasta el final. Maquiavelo advirtió que un príncipe debería evitar ser amado si eso significa depender de la bondad de los demás. Debería preferir ser respetado, porque el respeto impone un límite. Su bondad desenfrenada borra ese límite. Le dice al otro que su reserva de perdón y altruismo es infinita, y si es infinita, no tiene precio. Si no tiene precio, no necesita ser honrada. Esta naturaleza humana que he visto destruir relaciones prometedoras opera bajo una lógica jerárquica. Incluso si dicen ser iguales, el hecho de que siempre estén en la posición del dador y el otro en la posición del receptor establece una pirámide. La cima de la pirámide es solitaria y peligrosa. El traidor es quien intenta invertir esta pirámide. Usa la información que diste, las conexiones que abriste y la energía que invertiste para construir una base donde pueda estar por encima de ti. Y para él, no hay espacio para dos en la cima.
Maquiavelo entendió que la gratitud es un vínculo que los hombres rompen cuando les conviene, pero el miedo a perder lo que han ganado los mantiene a raya. Si diste todo gratis, la otra persona no teme perderte porque cree que ya ha extraído todo lo que necesitaba. Es fascinante y aterrador observar cómo la mente humana reescribe su propia historia para evitar la culpa. He visto a personas que fueron salvadas de la bancarrota por amigos empezar a difundir rumores de que su amigo era controlador o que solo ayudaban porque tenían segundas intenciones. Esto no es locura, es biología. Es el mecanismo de defensa del ego. Si te traiciono y eres una persona increíble, soy un monstruo. Pero si te traiciono y eres un manipulador tóxico, entonces soy un superviviente, un héroe que se liberó. La traición requiere que el traidor primero destruya su reputación en su propia mente antes de ejecutarla en el mundo real. Maquiavelo describió esto como el arte de la simulación y el disimulo. El traidor finge amistad mientras oculta su creciente resentimiento. Necesita transformar tu luz en una conflagración para justificar su abandono entre los escombros. Por lo tanto, comprende que la biología de la traición es una respuesta a tu intento de ser un salvador en un mundo de sobrevivientes. Cuando te niegas a ver la malicia, te conviertes en presa fácil, no por ser débil, sino por tu arrogancia al pensar que tu bondad puede cambiar la naturaleza humana. Maquiavelo no quería que fuéramos crueles, sino que despertáramos. Quería que supiéramos que las personas nos aman mientras les seamos útiles, pero que este amor es condicional y volátil. Vi que la verdadera protección no reside en dejar de ayudar, sino en dejar de dar sin criterio, en comprender que el espacio que ocupas en la vida de alguien debe tener límites claros para que la gratitud no se convierta en veneno. La bondad sin inteligencia estratégica es simplemente una invitación al desastre, porque ignora el hecho de que todo animal acorralado, incluso si es por tu generosidad, morderá para liberarse. Si la biología nos empuja hacia este conflicto y nuestra propia mente crea historias para justificar la ingratitud, ¿cómo podemos identificar el momento exacto en que la historia que la otra persona cuenta sobre nosotros comienza a cambiar? ¿Y qué nos dice este cambio sobre el papel que estamos aceptando desempeñar en la vida de las personas? La gran trampa que he visto atrapar a las mentes más brillantes y los corazones más generosos es la ilusión de que la traición de otro es un veredicto sobre quién eres. Yo mismo he estado en esa situación, sentado en silencio en la oscuridad, revisando cada mensaje, cada favor y cada sacrificio, tratando de encontrar la falla en mi propio carácter. Me preguntaba qué me pasaba para que alguien a quien trataba como familia decidiera descartarme como si fuera un extraño. Pero la verdad que Maquiavelo susurra a través de los siglos y que aprendí a las malas es que la traición lo dice todo sobre la etapa de evolución de la otra persona y absolutamente nada sobre su valor. Lo que he visto en las trincheras de las relaciones humanas es que a menudo somos traicionados no a pesar de ser buenos, sino precisamente por ello. Tu integridad es un insulto silencioso para quienes viven de las apariencias. Recuerdo una situación específica en la que contacté a un colega que lo estaba perdiendo todo. Usé mis contactos, dediqué noches en vela a estructurar su proyecto y en un momento dado, incluso saqué dinero de mi bolsillo para que no pasara apuros. Vi a esa persona llorar de alivio en mi hombro. Meses después, cuando se recuperó, fui el último en enterarme de que estaba cerrando tratos a mis espaldas, usando exactamente las mismas estrategias que le había enseñado. Cuando lo confronté, vi en sus ojos no arrepentimiento, sino un destello de desprecio. Fue entonces cuando comprendí. No me traicionaba por avaricia, me traicionaba porque necesitaba eliminar al testigo de su caída. Necesitaba ser el genio solitario que lo lograba todo solo, y mi existencia demostraba lo contrario. La mayoría cometemos el error de dar de una copa vacía. Creemos que si nos sacrificamos lo suficiente, si derramamos un poco más, la otra persona finalmente comprenderá nuestro valor. Pero he visto que el sacrificio sin límites no genera admiración, sino abuso. Cuando te conviertes en el felpudo de alguien, no puedes quejarte de que se haya limpiado los pies en ti.
Maquiavelo enseñó que un gobernante debe tener la piel de un león para ahuyentar a los lobos, pero también la astucia de un zorro para identificar trampas. Tu bondad necesita una armadura. Si no pones límites, no estás siendo generoso, estás siendo imprudente. He aprendido que el no es la herramienta de protección más sagrada que posee un ser humano. Decirle no a quienes solo saben cómo drenarte es el mayor acto de amor propio que puedes realizar. Lo que he visto cambiar las reglas del juego para muchas personas es el momento en que dejan de buscar la aprobación de quienes no tienen nada que ofrecer. Nos volvemos adictos a la sensación de ser necesitados. Es una droga poderosa. Sentir que alguien depende de nosotros nos hace sentir importantes, pero es una falsa importancia, construida sobre las arenas movedizas de la necesidad ajena. La verdadera fuerza reside en ser alguien que rebosa, que da porque tiene de sobra, y no porque necesite que la otra persona confirme su existencia. He visto que la cura para el dolor de la traición comienza cuando recuperas tu poder y te das cuenta de que tus reservas de energía son limitadas. No tienes derecho a desperdiciar tu paz en personas que solo aparecen en tu vida para evaluar lo que pueden soportar. Maquiavelo observó que los hombres se mueven por dos sentimientos principales, el odio y el miedo. Cuando ayudas demasiado, eliminas el miedo de la otra persona a perderte porque te muestras incondicional y al mismo tiempo siembras la semilla del odio al reflejar una deuda impagable. Vi que la solución no es volverse una persona amargada ni cerrar el corazón al mundo. El mundo ya está lleno de gente fría. El reto es mantener el corazón abierto, pero con una puerta bien vigilada. Aprendí a observar las señales en los primeros 10 minutos de conversación. La forma en que una persona habla de quienes la ayudaron en el pasado es el guión exacto de cómo hablará de ti en el futuro. Si todos sus ex amigos están locos o traidores, adivina quién será el siguiente en la lista. En este viaje, he visto que la traición es en realidad un proceso de purificación. Es el universo apartando de tu camino a alguien que ocuparía el espacio de una persona leal. Duele porque nos centramos en lo que hemos perdido, pero rara vez celebramos lo que hemos evitado perder. Años de una vida invertidos en alguien que nunca estaría ahí para nosotros. La claridad que viene después de la traición es un regalo costoso, envuelto en papel espinoso, pero sigue siendo un regalo. Ahora lo sabes. Ahora tienes el mapa. Ya no eres la persona ingenua que cree que todos tienen el mismo corazón que tú. Te has convertido en un zorro, y los zorros no caen 2 veces en la misma trampa. La gran lección final que aprendí de todas estas experiencias es que debes seguir siendo luz, pero debes dejar de iluminar a quienes prefieren vivir en las sombras. Algunos usan tu luz solo para encontrar la salida. Déjalos ir. No los persigas, no pidas explicaciones y, sobre todo, no intentes demostrar que tenías razón. El tiempo es el mejor estratega que existe. Pone a cada uno en su lugar sin que tengas que mover un dedo. Concéntrate en construir tu imperio, cuidar tu salud y estar cerca de esos pocos que, cuando ganas, celebran como si la victoria fuera suya. Ellos son tus iguales. Todo lo demás es solo ruido en el sistema. Si este contenido te resonó y te ayudó a ver esa herida desde otra perspectiva, no olvides darle a me gusta. Esto ayuda enormemente al canal a llevar este mensaje a más personas que estén pasando por este momento difícil. Suscríbete para no perderte los próximos análisis a fondo del comportamiento humano y la filosofía aplicada a la vida real. Deja tu comentario abajo. ¿Alguna vez te ha traicionado alguien a quien ayudaste mucho? ¿Cómo lo superaste? Los leo a todos. Y no te detengas aquí. Mira los demás videos del canal para seguir fortaleciendo tu mente y tu estrategia de vida. Nos vemos en el próximo video.